Este programa es auspiciado por la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, bregando por el reconocimiento del cooperativismo de crédito como instrumento de desarrollo económico y social de vastos sectores de actividad. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Bienvenidos a esta nueva edición de Cooperativa. Tierra de pasiones, esa es Argentina. Dicen que nos apasionamos por todo: el fútbol, el tango, el asado, el vino, Cortázar, Borges, Maradona, Messi o el Papa Francisco. El mate, los cafés y nuestros increíbles paisajes. Y sí, tienen razón, somos apasionados. Nos apasiona el diálogo, el debate y el consenso. Por eso, para dialogar, debatir y consensuar, estamos preparando la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires entre el 23 y 26 de octubre del 2018. Argentina es tierra de cooperativismo, un movimiento que representa el 10% del PBI de la economía nacional. Somos más de 10 millones de personas vinculadas a la economía solidaria. Por eso es otra pasión. Desde la cordillera de los Andes al mar argentino y desde la Antártida a la Puna, no existe pueblo, localidad o ciudad donde el cooperativismo no esté presente, desarrollando decenas, cientos, miles de productos y servicios que son consumidos por 1 de cada 2 habitantes de nuestro país. Tenemos más de 100 años de historia brindando soluciones en vivienda, trabajo, salud, educación, servicios públicos, producción agropecuaria, consumo, seguros, finanzas, turismo y telecomunicaciones. Pero no podemos conformarnos con esto. Una economía global cada vez más concentrada y agresiva hacia el planeta y sus habitantes nos plantea nuevos desafíos. Desde Cooperar, confederación que nuclea a más de 70 federaciones que representan a más de 5.000 cooperativas y el resto de las asociadas argentinas de la Alianza Cooperativa Internacional, te invitamos a sumarte a este apasionante reto. Podemos democratizar la economía, producir y consumir pensando en el desarrollo sustentable y en comunión con nuestra tierra, fortalecer la relación productor y consumidor, empoderar a las mujeres y poner el ahorro al servicio de la producción. Durante 4 días queremos que la ciudad de Buenos Aires se convierta en el corazón del cooperativismo, latiendo en los debates, en el intercambio de ideas y la concreción de proyectos novedosos. Que además de arte, arquitectura, bares, fútbol, mate y asado, se respire solidaridad para construir un mundo mejor, más justo, equitativo y responsable. Porque las cooperativas podemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo. En octubre, el movimiento cooperativo y la ciudad de Buenos Aires te esperamos para vivir la quinta cumbre. Una cumbre apasionada. Me parece que un desafío gigante que tenemos a la hora de encarar estos problemas es, primero, entender cómo piensa la ciudadanía este tipo de cuestiones
pero déjenme usar 1 minuto y medio para hacer una cosa previa, que es entender a la ciudadanía. Digo, porque la primera cosa que tenemos que entender, pasa al siguiente, por favor, es que tenemos una ciudadanía argentina bastante particular. Digo, los argentinos, los votantes, los electores, estamos en una situación bastante particular, a mí me gusta llamarlo siguiente, superciudadanos. Superciudadanos, ¿por qué? Porque estos son, por ejemplo, los niveles de desconfianza que tienen los argentinos sobre un montón de instituciones, digamos, ¿no? La justicia, las encuestas, la corte, los bancos, los empresarios. Quiere decir, el argentino en general tiene un nivel de desconfianza, también desconfianza interpersonal, altísima. Entonces, nos enfrentamos a distintos problemas muy complejos, a los cuales las personas que les preocupan esos problemas básicamente no confían casi en ninguno de los actores que pueden solucionarlo. Pasar a la siguiente. Y este es a mí me gusta llamarla la sociedad del 67%. Porque además de desconfiados, los argentinos somos contradictorios. O sea, el 67% prefiere vivir en un país en donde la mayoría de las cosas las hace el Estado, y al mismo tiempo, ese mismo porcentaje entiende que el Estado es más ineficiente que el privado. Casi el 70% se autodefine como clase media. Ojalá tuviésemos un 70% de clase media en Argentina. Y un 70% no se define a sí mismo ni de izquierda ni de derecha. Entonces las categorías que ordenaron un poco la política durante años en Argentina, hoy por hoy empiezan a hacer un poco de ruido. Entonces, entendiendo que el argentino es una pequeña foto, me gustaría plantear 4 temas vinculados a estos paneles este día, y me parece que le da mucha importancia a cómo se puede encarar una solución, al menos desde el punto de vista de comunicación. Pasa al siguiente, por favor. Esto faltaba. Hablando de los argentinos, perdón. Somos un electorado que se está rejuveneciendo, digamos, que es cada vez más joven, y en esta elección, por ejemplo, casi el 40% nació después de la dictadura, más del 50% nació después de Perón. Digo, es el desafío que tenemos, porque pasa al siguiente, uno de los ejes, al siguiente, creo que cualquiera de estos temas que se plantean hoy en este día, y evidentemente son sumamente importantes, creo que deberíamos pensarlo en estos 4 ejes. 1, que el tema tenga visibilidad, que logre visibilidad, que le llegue a estos argentinos más jóvenes, que desconfían de todo, que el tema logre tener visibilidad. Después de tener visibilidad, que logre tener cercanía con el votante, cercanía con el ciudadano, que lo perciba como un problema en su primer metro cuadrado. Y después el gran desafío es que luego de tener visibilidad y cercanía, que ese problema no pase a ser una resignación y que pase a tener una solución. Y voy a mostrar 4 ejes con distintas variables en función de este esquema. Pasa al siguiente, por favor. El siguiente. El tema seguridad. Ahora, el tema seguridad es el principal problema, o uno de los principales problemas de los argentinos de hace 10 años, o 15 años, hasta 20 años. Es decir, no hay novedad en esto. La inseguridad es uno de los principales problemas. Pasa al siguiente. Ahora, cuando vas, por ejemplo, la seguridad, que son por seguridad 6 muertos por día, es mucho menos grave conceptualmente en términos numéricos que los accidentes de tránsito. Pero por supuesto, el accidente de tránsito no aparece como número 1 en las problemáticas sociales. Sí aparece la seguridad. El siguiente. Cuando uno va a la causa de la inseguridad, fíjense las diferentes causas que la ciudadanía le otorga al problema, ¿no? La droga aparece, por supuesto, como número 1, la falta de educación, el tema corrupción, la pobreza. Es decir, evidentemente, no solo el tema es visible, sino que es palpable en el primer metro cuadrado. Pasa al siguiente. Y no solo por las causas, sino por la responsabilidad. La responsabilidad de la inseguridad es múltiple. La gente le otorga la culpa a un montón de actores, un montón de situaciones, a la política en general, al gobierno actual, al gobierno pasado, a la desigualdad, a la justicia. Entonces, ¿cuál es el gran tema con la seguridad? Que es visible, es palpable. Ahora, hace tantos años que es el principal problema que esto se pasó a un nivel de resignación. ¿Por qué? Porque las causas son múltiples, porque los responsables son múltiples. Entonces es muy complicado de resolver el tema. Pasar a la siguiente, por favor. Y fíjense que esta es una pregunta que hicimos hace un par de años respecto a qué pena le pondrías, ¿no? Por ejemplo, a este delito. Y fíjense los niveles de cadena perpetua y de pena de muerte que nos dijeron los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Esto es resignación pura. Esto no es que los argentinos o los bonaerenses son todos fachos y de derecha.
Esto significa que están resignados y están frustrados, que la política, la democracia, hace 40 años que no va a dar respuesta. Entonces, cuando vos no das respuesta por tanto tiempo, te genera esto. Te genera una ciudadanía que está desamparada. Entonces, pasar al siguiente, por favor. El tema corrupción también es interesante, porque el tema corrupción es el siguiente. Si bien aparece ahora también entre las principales problemáticas, esto no fue siempre así. Digo que hay una especie de cambio de época, ¿no? Pasar al siguiente. Hay algunos hitos, ¿no?, que aparecieron en los últimos años, breves años. Digo, los bolsos de López como el caso principal, los yates incautados. Quiero decir que no solo es un tema evidentemente importante, sino que tiene una visibilidad. Lo ves, lo palpás muy fácilmente. La corrupción no es algo abstracto. Pasa al siguiente. Y lo que generó esto es que, por ejemplo, dos figuras políticas, como por ejemplo Carrió y Stolbizer, que son las mismas hace 10 años, ellas no han cambiado conceptualmente, pero la opinión pública cambió muchísimo su vínculo con ellas. Es decir, Carrió pasó hace 5 años de ser una dirigente de 60 puntos de imagen negativa, actualmente tener 60 puntos de imagen positiva. Carrió es la misma. Stolbizer pasó de un nivel de conocimiento bajo, inclusive cuando era candidata a gobernadora, cuando era candidata a presidenta, a un nivel de conocimiento de casi 100%. De vuelta, Stolbizer es la misma. Evidentemente hay un cambio en función de esta idea del problema de la corrupción. Pasa al siguiente. Ahora, a diferencia de la inseguridad, al siguiente, de la inseguridad en la cual el problema pasó a ser una resignación. Al siguiente, por favor. Fíjense cómo la corrupción aparece muy palpable como problemática de todos nosotros. No es algo abstracto. La ciudadanía entiende que es un problema, que lo ven en todos lados y que eso les genera problemas a la hora de recibir mejores bienes, etcétera. Pasa al siguiente. Pero la gran diferencia con respecto a la seguridad es que esta problemática no pasó a ser resignación. O sea, la ciudadanía no se resignó respecto a la corrupción, a la potencial solución de la corrupción. Y esto es una oportunidad gigante que tenemos en la actualidad. Porque de vuelta, es posible erradicar la corrupción. Mayoría de la ciudadanía cree que sí, y es tolerable la corrupción, la mayoría de la ciudadanía dice que no. Y hay una gran diferencia en función o respecto al, por ejemplo, el problema de la seguridad. Pasa al siguiente. Marcame cómo estoy de tiempo. Okay. Pasa dos más porque esto lo voy a saltear. Uno más, ahí va. El gran problema con la corrupción se llama la justicia. Que no solo la gente desconfía de la justicia, no le cree a la justicia. La justicia no puede poner fin a problemas. Es decir, ahora estamos todavía esperando qué ocurrió con Maldonado. La verdad que no importa qué es lo que diga la justicia, qué es lo que ocurrió con Maldonado, porque hay un montón de argentinos que no les va a importar lo que la justicia falle, porque van a seguir pensando otra cosa, independientemente de la justicia. Es uno de los principales problemas que tiene. Pasa al siguiente, por favor. El tema terrorismo, a diferencia de la corrupción y la seguridad, es completamente distinto. Básicamente, ¿por qué? Al siguiente. Porque, por ejemplo, como muestro acá, la cuestión del terrorismo no aparece entre los principales problemas. Ahí Fabián me mostraba recién una encuesta en Europa, donde el terrorismo aparece mucho más claro como problema. Depende de cómo lo enfoques, pero aparece mucho más claro. En la Argentina no aparece como problema. No está, no existe. Pasa al siguiente. No es percibido, no tiene visibilidad, ¿no? Es una variable que preguntamos en función de una de las grandes discusiones que se dan en Europa sobre si mostrar o no mostrar estos hechos violentos vinculados al terrorismo. Esta es la respuesta de los argentinos. Es bastante distinta a los europeos, por ejemplo. Pasa al siguiente. Y fíjense la diferencia en función de la violencia, ¿no? Ustedes fíjense cómo los bonaerenses, cuando tocaban el tema de inseguridad, que lo palpaban dentro de su metro cuadrado, la respuesta desde la frustración era pena de muerte, prisión perpetua. Cuando se habla del terrorismo es algo mucho más lejano. Cuando es mucho más lejano, fíjense cómo cambia la percepción de la ciudadanía respecto a cómo lidiar, ¿no?, con este problema. Pasa al siguiente. Y lo que le muestra lejano es justamente que las razones o las causas que la ciudadanía le otorga al terrorismo no son, en la mayoría, temas que estén en nuestro día a día, no están en nuestra agenda, no están entre nosotros mismos, no lo vemos por la calle. Son problemas de países muy lejanos a nosotros. Bueno, el enorme desafío que este Congreso, por ejemplo, presenta es justamente
encontrar la vuelta, encontrar la forma. ¿Para qué? Para que la ciudadanía entienda que también estos problemas, como se planteaba en el panel anterior, son parte de nuestro día a día o pueden serlo mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Pasada al siguiente. Al siguiente. Este es el tema del narcotráfico. Fíjense lo difícil que está el tema de despenalización. No es un tema fácil. Cualquier planteo de este tipo de discusiones seguro que va a traer muchos detractores y gente a favor. Pero no es fácil a nivel nacional, no es fácil en la provincia de Buenos Aires. Es un tema complicado y que tiene que plantearse con mucho cuidado. Pasar al siguiente. Yo digo, así dejo el lugar a Marcos. En estos ejes, digo, la seguridad logró tener visibilidad, tiene visibilidad hace años. Y claramente logró tener cercanía en el metro cuadrado argentino. La ciudadanía lo entiende como un problema cercano, propio y que les influye en su día a día. Claro, el gran tema es que esa cercanía y esa visibilidad durante tantos años de principal problema de los argentinos, lo que llevó es una resignación gigante. Los argentinos están resignados. Y por eso la política también tiene menos incentivos. Porque los argentinos están resignados a que, si viene un político y les dice que va a resolver la inseguridad, no les cree. Y cuando le otorgan la responsabilidad de quién tiene la culpa de la inseguridad, los responsables son tantos que la responsabilidad política termina bajando. Entonces, tener 20, 25 años de principal problema la inseguridad nos trajo resignación. Y eso es la peor de los escenarios. La corrupción ha cambiado en los últimos años, tiene mucha más visibilidad, crece como problema principal. Crece dentro de esta idea de la corrupción o lo que se roban por la corrupción política, otro tipo de corrupciones, a mí me influye. Lo que todavía no pasó, por suerte, es que esa problemática pase a ser resignación. La ciudadanía entiende, cree o quiere creer que estos problemas tienen solución. Quieren creer que se puede mejorar la cuestión corrupción, se puede mejorar la cuestión ética, se puede mejorar la cuestión institucional. Esto es una gran diferencia respecto a la seguridad. ¿Cuál es el terrorismo? El gran problema. Que el terrorismo en Argentina no tiene ni visibilidad, ni tiene cercanía. No es un tema. Entonces hay que trabajar mucho, no solo para plantear las soluciones, que yo las desconozco y seguramente hay un montón de expertos que saben muchísimo más que yo, pero lo que sí puedo plantear como gota para sumar al debate es, tenemos que trabajar en traer el tema terrorismo al día a día de los argentinos, que se entienda que la cuestión del terrorismo les influye en su día a día, les empeora su calidad de vida. Y por último el narcotráfico también tiene visibilidad muy clara, la ciudadanía lo ve todos los días, entiende que aparece en su día a día, pero tampoco es claro si se puede solucionar todavía. Estas dos, simbolitos que aparecen al final me parecen lo más relevantes para trabajar. Y pasar al siguiente. Y acá me parece que me parece que hay que aprovechar este momento político, que es el siguiente. En Argentina, después de las elecciones, ocurrió algo que hacía bastantes años que no ocurría, que es que hay un ganador de la elección, evidente, y lo que no hubo fueron gente que quedó en el ring. O sea, se bajaron todos del ring. Cristina no tuvo la elección que ella pensaba y perdió. Massa tuvo una elección peor de la que pensaba. Randazzo tuvo una elección peor de la que pensaba, a Schiaretti no le fue bien, a Urtubey no le fue bien. Entonces el gobierno quedó sin actores para enfrentar en el ring. Y esto me recuerda al año 2003. En el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, la Argentina era completamente otra, por supuesto, empezamos a salir, pero ¿qué encontró Néstor Kirchner que fue inteligente para ganar legitimidad? Él tampoco tenía nadie arriba del ring, porque todo el resto de la clase política estaba políticamente muerta. Entonces, inteligentemente, ¿qué hizo Néstor? Néstor empezó a elegir actores no políticos, actores que no tenían votos, para ganar legitimidad. Entonces, ¿a quién elegía? Al FMI. Entonces subía al FMI y había un porcentaje altísimo de argentinos que estaban completamente de acuerdo con ir a pegarle al FMI. Subía a las Fuerzas Armadas con bajísima legitimidad. Fue encontrando actores no políticos para ganar legitimidad. En octubre del 2017, ahora, lo que ocurrió me parece que es lo mismo. No terminaron de quedar actores arriba del ring. Entonces el gobierno tiene una oportunidad interesante para subir arriba del ring, para ganar legitimidad, con actores no políticos. Con actores que no tienen votos y con actores que tienen una alta
digamos, un montón de argentinos que pueden estar a favor de ir a pegarle a esos rivales. ¿Y cuáles son estos rivales? Son las mafias, es la pelea con el narcotráfico, es la pelea con el terrorismo si logramos vincularla al metro cuadrado. Es decir, estos actores, el gobierno, tienen un incentivo enorme para ganar legitimidad sin pegarle a actores políticos, ir a pegarle, a discutir, a pelearse con actores no políticos, que, insisto, tiene un montón de legitimidad social. Entonces, este es el desafío que me parece que este año de post-elección nos genera a este tipo de temas, ¿no? Nos genera dar estas discusiones, porque me parece que si el gobierno aprovecha esto, que no haya actores en el ring, estos temas que se tratan en el Congreso, creo que pueden ser de un uso mucho mayor y sobre todo, insisto, que es para mí lo más importante, que la ciudadanía los vincule con su propio metro cuadrado, con su propia metro de influencia, con su felicidad diaria, y a partir de ahí generar respuestas para estos problemas que son de por sí muy complejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Germano. Gracias. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Bien, y porque somos inquietos, y usted lo sabe, vivimos imaginando cosas para sorprenderlo, para que se emocione a la par nuestra, e imaginamos que a partir de hoy otro espacio, otro rincón de nuestro programa va a estar dedicado a los poetas, que por cierto nunca estuvieron tan lejos, pero esta vez el perfil va a ser más visible, más rotundo, con este encuentro que vamos a tener periódicamente y que vamos a dar en llamar La Esquina del Bate. ¿Y con quién inauguramos este ciclo? Para llamarlo de algún modo pomposo, dígale como quiera, hablamos de entre casa, pero convocamos a uno de los grandes poetas de este tiempo, a un gran hacedor de poesía, hacedor de canciones, y un amigo entrañable que es Raimundo Rosales. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy bien, Noro. Un gusto estar acá como siempre. Bueno, eso no habla bien de vos. Bueno, a la cancha, mi amigo. ¿Qué te trajiste? Bueno, honrado de inaugurar este espacio. Bueno, muchas gracias. Quería compartir para iniciar un poema que yo le dediqué a mi madre. Es un poema, no es una canción, nace como poema. Yo siempre hago esta división que a veces no sé si es tan interesante, pero sí para aclarar que algunas de las cosas que escribo están hechas con el objetivo de convertirse en una canción, digamos, son letras de canciones, de tango en general, ¿no? Y a veces escribo poemas que no tienen un formato de canción, que tienen una necesidad de discurrir por otros senderos diferentes de la canción, ¿no?
En este caso, mi madre falleció en el 2002. Y durante muchos años intenté escribir una canción de homenaje a mi vieja, y siempre me costó mucho. Finalmente salió esto, que salió por el costado que yo menos hubiera imaginado, pero bueno, me satisfizo hacerlo de esta manera. Este poema se llama Pájaros. Ella junta pájaros como recuerdos, como sombras transparentes. Los tiene siempre entre sus dedos de arena, los acaricia o los lame, y cuando se escucha esa música invisible que sale de su vientre, ella toma los pájaros de a uno y los pasea bajo la lluvia con orgullo. A veces, es bueno decirlo, suele agarrar un pájaro al azar y le clava unas tijeras bajo el cuello. Y si bien esto tiene algo de aterrador o de furtivo, su rostro pareciera guardar la paz de quien conoce exactamente el destino de los pájaros. Ella junta pájaros como recuerdos. Les pide que la acompañen de noche, que la cuiden cuando arrecian los lobos a lo lejos. Les ruega que no se olviden de quién fue. Ella mira levemente hacia el silencio. Algunos le llaman Alzheimer, pero para mí son pájaros. Hasta el próximo vuelo, Raimundo. Muchas gracias. La cooperativa como herramienta. La cooperativa nace cuando los miembros de una comunidad empiezan a organizarse en torno a una necesidad o interés común. Como por ejemplo, nace cuando Doña María y Doña Clara deciden poner su dinero en un fondo común para que, regidas por los principios del cooperativismo y su modelo de trabajo, logren el objetivo que se trazaron. La cooperativa se concreta cuando don José, Miguel, Luz, Ernesto y otras personas deciden sumarse. En ese momento se constituye una cooperativa. A partir de ese momento, ellos son socios y socias de una organización de solidaridad y de ayuda mutua que los va a acompañar y apoyar permanentemente para ayudarlos a tener calidad de vida. El cooperativismo se basa en 7 principios fundamentales. La membresía abierta y voluntaria. Todas las decisiones y el control se hace de una forma democrática. No puede funcionar sin la participación económica de los miembros. Las cooperativas son autónomas e independientes donde se considera la educación, el entrenamiento y la información como parte esencial. Busca vincularse con otras cooperativas y todo se hace desde un compromiso con la comunidad. Promueve valores como ayuda mutua, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social, democracia, igualdad, equidad. En Paraguay existen 6 tipos de cooperativa: la de ahorro y crédito, la de producción, consumo, servicios públicos, de trabajo y servicios en general, todas regidas por el Instituto Nacional de Cooperativismo. Cuando una cooperativa abarca diferentes tipos de cooperativas, son denominadas multiactivas. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen como objetivo proveer servicios financieros de crédito y ahorro, fomentar el ahorro y la educación financiera y servir como una herramienta para el bienestar de sus socios. Los fondos se constituyen con los aportes y ahorros depositados. A medida que los socios van pagando sus préstamos, esos fondos se vuelven a prestar para que otras personas también accedan a los beneficios. Las cooperativas deben utilizar tasas de interés menores a las de los bancos de plaza. Lo importante es la puntualidad. Es importante que si don José recibe un préstamo de la cooperativa para comprar el auto, devuelva puntualmente el dinero para que la cooperativa disponga para prestar a doña Clara y otros socios. Al pagar a tiempo sus cuotas, don José se beneficia construyendo una historia de pago excelente,
que le permitirá el día de mañana acceder al crédito para comprar la casa o acceder a créditos cada vez más grandes. La cooperativa se organiza desde la Asamblea de Socios y Socias, que es la instancia mayor de gobierno. A su vez, la Asamblea elige a las autoridades que integran el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Tribunal Electoral. Al culminar el año, la misma Asamblea decide el destino que se dará a los excedentes o utilidades generadas por los servicios de la cooperativa. Como cualquier organización democrática, los socios tienen derechos y deberes. Derechos a utilizar los servicios que presta la cooperativa en las condiciones reguladas en el Estatuto Social, a participar con voz y voto en las asambleas, a elegir y ser electos para desempeñar cargos, a solicitar información y a formular denuncias ante cualquiera de las instancias de la cooperativa. Al mismo tiempo, deben cumplir con sus obligaciones societarias y económicas, desempeñar los cargos para los que fueren electos, respetar y cumplir el estatuto y reglamentos, resoluciones asamblearias y del Consejo de Administración, abstenerse de realizar actos que comprometan negativamente a la cooperativa. La cooperativa es una organización solidaria. Los montos que los socios aportan en concepto de solidaridad se utilizan para apoyar a los socios y socias en diversos momentos de su vida: culminación de estudios, matrimonio, nacimiento de los hijos, fallecimiento y servicios médicos, entre otros. La cooperativa es independiente, pertenece a los socios y socias. Desde sus valores y su modelo de funcionamiento, se constituye en una herramienta que potencia el trabajo y favorece a sus socios, apoyando sus iniciativas, sueños y ganas de superación. La cooperativa es una organización igualitaria. La esencia del cooperativismo es el bienestar de todos sus miembros por igual. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Yo voy a tratar de continuar algunas de las ideas que Juan estuvo exponiendo sobre la situación de la sociedad, alrededor de la pregunta de si estamos en una situación de
tránsito, digamos, a encarar más seriamente problemas como los de inseguridad, corrupción, crimen organizado, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Empezaría por esta pregunta sobre el estado de la sociedad, ¿no? En la desconfianza de la sociedad hay un dato de realismo, digamos, ¿no? La gente sabe que las instituciones no funcionan bien, digamos, ¿no? Ahora, hay también un componente de resignación, de impotencia y, por lo tanto, de indisposición al cambio, ¿no? Mi desconfianza se traduce en inmovilismo, indiferencia y no apoyo a iniciativas que pueden funcionar, digamos, ¿no? Tanto iniciativas particulares, digamos, la gente que va a denunciar su problema a la policía, como iniciativas más institucionales. Entonces, la desconfianza puede ser una fuerza para cambiar o puede ser una fuerza para seguir como estamos, digamos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿se está transformando en una fuerza para cambiar? Yo creo que esa pregunta que Juan contesta de modos diferentes, si entiendo bien, en distintos terrenos, digamos, ¿no? Yo creo que en términos globales uno podría decir va a depender de lo que hagan las instituciones, ¿no? Cosa que es obvia, digamos, ¿no? La sociedad no va a hacer por sí mismo el cambio, va a depender de que se le ofrezcan las oportunidades para transformar su escepticismo realista en una disposición no pesimista, pero tampoco ilusa, bueno, apostemos a que algunas de estas cosas empiecen a mejorar, hagamos una pequeña contribución. Y creo que ahí el juego de las instituciones, por lo tanto, es decisivo, digamos, y creo que también en eso hay luces y sombras, digamos, ¿no? Hay terrenos en los que me parece hay cambios en marcha. No diría que son solamente en temas de corrupción, digamos, me parece que en temas de inseguridad hay cambios en marcha muy importantes. Y en acceso a la justicia y eficacia de la justicia para resolver problemas también, digamos, ¿no? Yo en eso disentiría con lo que dijo Juan sobre el caso Maldonado. Me parece que el caso Maldonado es extraordinario para entender esto, digamos, ¿no? Porque uno diría, Sergio Maldonado tiene razón cuando dice yo dudo de todos, no confío en nadie. Pero como víctima tiene razón. Eso se traduce en la actitud que tiene toda la sociedad. Yo creo que la sociedad ha ido cambiando sobre su percepción respecto de la eficacia de la justicia. Y tal vez hubiera cambiado más rápido y mejor si las instituciones hubieran atendido más claramente desde el principio el problema que tenían que atender, que era el problema de la desconfianza, ¿no? La fórmula, diría, se puede resumir en esto. La gente va a confiar si tiene la oportunidad primero de desconfiar. Y las instituciones desmienten esa desconfianza. Entonces, el mecanismo de acción tiene que ser atender esa desconfianza, digamos, pero primero darle lugar, reconocer que existe esa desconfianza. Es decir, reconocemos que hay una deuda pendiente a pagar y vamos a atenderla, ¿no? Me parece que, claramente, si el Ejecutivo hubiera actuado un poco más en línea con esta premisa, desde el principio hubiera tendido a la desconfianza y la hubiera reparado más rápido. Pero de todos modos el juego institucional funcionó para que ese sea el resultado. Con barquinazos, digamos, con demoras, con errores. El resultado llegó tarde, pero llegó, que es, y no tan tarde, que es una solución judicial al problema, donde seguramente van a quedar remanentes de desconfianza. Sergio Maldonado o algunos otros actores van a seguir diciendo no hubo la investigación que debió haber habido, etcétera, etcétera. Pero una buena parte de los actores importantes de la sociedad van a confiar. Van a confiar si termina haciéndose bien el trabajo que viene haciéndose bastante bien en los últimos tiempos, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese es el tipo de situaciones que se enfrentan y el modo en que hay que tratar de resolverlos. Me parece que entonces hay por ahí primero motivos para ser optimistas, digamos, ¿no? Moderadamente optimistas, claramente, pero bastante más optimistas que en otros momentos, en otras coyunturas y frente a problemas tal vez tan graves como los que enfrentamos, digamos. En segundo lugar, digamos, además de la sociedad local, creo que influye y mucho a favor un contexto regional, ¿no?
de modos heterogéneos pero convergentes, digamos, ¿no? Los dos grandes países que hoy están sometidos a un colapso o un peligro de colapso en términos de corrupción, crimen organizado y Estado fallido o impotencia del Estado de Derecho, que son Venezuela, en primer lugar, y también el caso de Brasil, digamos, ¿no? Diría, en los dos casos hay como amenazas y advertencias y también enseñanzas que le sirven muy oportunamente a Argentina y que me parece que los actores, tanto las élites y las instituciones como también la sociedad, perciben como señales de lo que no hay que hacer o del camino que no hay que seguir para no terminar en situaciones más graves de las que enfrentamos, digamos, ¿no? Y en eso me parece que también hay un cierto alineamiento de diagnósticos entre la sociedad y buena parte de la dirigencia política, digamos, ¿no? Que yo ampliaría más allá de los límites del oficialismo, y que afortunadamente me parece que van a generar una lógica de competencia que tal vez sea no conducente al bloqueo, sino a cierto grado de colaboración, porque básicamente están todos diciendo lo mismo, digamos, ¿no? Si uno escucha a sectores de la oposición moderada respecto de lo que hay que hacer para evitar que terminemos como Brasil o Venezuela, principalmente como Venezuela, digamos, ¿no? Como Brasil no sería tan grave, pero sí sería problemático. Bueno, no están diciendo algo muy diferente de lo que dice el oficialismo, digamos, ¿no? El senador Pichetto habla de los problemas de inseguridad en tonos, yo diría, como dice el de centro político, pero de un centro bastante duro, digamos, ¿no? Es decir, bueno, los problemas de la acción armada de grupos como RAM en el sur son serios. Hay que tomárselos en serio. No se puede estar jugando con estas cosas. Ahí tenemos una buena oportunidad para que algunas cuestiones de inseguridad política, digamos, de violencia política, sean atendidas antes de que se compliquen más, ¿no? Me parece que en el tema del control de las fronteras y de grupos migrantes que están ligados al delito organizado, también hay cierto grado de realismo y de terminar con esta actitud un poquito ridícula, digamos, ¿no? de garantismo internacionalista, digamos, ¿no? Decir, bueno, que venga todo el mundo, digamos, y somos tan generosos que no controlamos a nadie. Bueno, esa actitud me parece que claramente en la oposición está, digamos, ¿no? Entonces yo diría, ahí hay espacio para una competencia sana, donde seguramente el peronismo le dirá al gobierno, nosotros lo haríamos mejor, pondríamos más énfasis en esto. A Bullrich todavía se le están pasando por el colador un montón de gente que hay que frenar, digamos, ¿no? Este tipo de situaciones que me parece que pueden hacer un estímulo a la acción, una acción innovadora de parte del Estado, ¿no? Y por último, el modo en que esto se articula con la corrupción, digamos, ¿no? Que es claramente una de las fuentes de impotencia más grandes del Estado, ¿no? del Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho tomado por la corrupción es completamente impotente frente al crimen organizado, también frente a la inseguridad más cotidiana y potencialmente al menos frente al terrorismo, ¿no? Y me parece que, bueno, algo se dijo en la sesión pasada que me pareció muy interesante, digamos, esto hay que enfrentarlo todo junto porque de a uno no se puede mandar a los soldados, digamos, no se puede hacer iniciativas contra la corrupción para ver si nos blanqueamos un poco la cara y dejar de lado las conexiones entre esto y los otros problemas institucionales tan o más serios y que tenemos que atender. Yo diría de todos modos que ahí hay una cuestión, digamos, que no se trata solamente de luchar contra las mafias y contra la corrupción política, sino sobre todo me parece que hay que pensar nuevas relaciones entre la política, el mundo de los negocios y la justicia, ¿no? Hay que pensar de nuevo ese juego institucional, porque de otra manera vamos a correr el riesgo de lo que pasa en Brasil.
Hay un muy interesante artículo de Bruno Reis, que es un politólogo brasileño, que creo que escribió una de las cosas que yo leí sobre la situación de Brasil, la mejor, digamos, ¿no? La más realista, que no es para nada eufórica respecto de la acción del juez Moro y compañía, digamos, ¿no? Diciendo, acá vamos a tener un serio problema de juego institucional si seguimos destruyendo los canales de negociación entre actores políticos que en un sistema tan complicado y fragmentado como el brasileño son los que necesitamos para que esto funcione y para llevar el barco para adelante, digamos, ¿no? Para que no se nos hunda por el camino. Y me parece que en Argentina no estamos todavía en ese riesgo, pero podemos estarlo, digamos, ¿no? O sea, porque la corrupción ha sido tan escandalosa que su develamiento está pulverizando actores políticos ya en este momento. Y porque si eso no da lugar a una innovación institucional, tal vez lo que tengamos es un poco más de transparencia, tal vez algunos políticos que se cuiden un poco más antes de meter la mano en la lata, pero también vamos a tener un gran problema para generar mecanismos de negociación tan útiles, tan necesarios en este momento para mover al Estado en dirección a hacer mejores políticas públicas, por ejemplo, sobre seguridad. Muchas gracias, eso es todo. Quiero, por supuesto, dejar planteada la defensa de nuestro bloque Córdoba Federal, de lo que tiene que ver, por supuesto, con las cooperativas y mutuales. Claramente vamos a pedir que los artículos que se refieren a las mismas, esos artículos que no vamos a empezar a considerar tecnicismos, porque la verdad, la mayoría de los diputados que ya han hablado y se han referido a estos temas, los han planteado de distintas maneras y muy bien. Creo que vamos a hablar, y me parece importante, de los fundamentos. Aquellos que somos del interior, no nos tienen que venir a explicar cuál es el rol de una cooperativa. No nos tienen que venir a explicar cuál es el rol de una mutual. Aquellos que venimos del interior, aquellos pueblos, en su historia, en aquellos lugares donde por muchos años el Estado no llegó, cada uno de los vecinos se juntaba con el otro para, con mucho esfuerzo, traer los servicios que el Estado no brindaba. Y son esas cooperativas o esas mutuales que creciendo fueron aquellas que llevaron los servicios, que tienen la luz, que llevan el agua, que llevan diversos servicios que permiten que la vida de la mayoría de nuestros pueblos en el interior del interior se pueda vivir con dignidad, se pueda vivir con progreso. Por eso me parece que hablar de tecnicismo o empezar a hablar de poner algún límite, acá tenemos que hablar de los objetivos que tenemos que defender, de la economía social, de la economía de cada uno de nuestros pueblos del interior y de nuestras provincias con una visión clara y federal. Vamos a defender a las mutuales y vamos a defender a la cooperativa. Esta voz federal de este interbloque va a acompañar justamente una postura clara que tiene que ver con una concepción de la organización de la solidaridad, de la economía del interior y de la defensa de lo nuestro. Por eso planteamos claramente la derogación del artículo 23 y 24 para que viva la voz del federalismo y la voz, por supuesto, de las cooperativas y las mutuales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
La cita renovada es para la próxima edición de Cooperativa, la semana próxima. Gracias. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, bregando por el reconocimiento del cooperativismo de crédito como instrumento de desarrollo económico y social de vastos sectores de actividad. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural.